Bueno, la cadeta. Hola, Ernest. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, ya que es un poco tarde por allá, así que te agradecemos mucho la predisposición para esta entrevista. Justo estaba comentando a los chicos que este iba a ser el sexto vivo que tiene la CADE, la Asociación de Kinesiología del Deporte, así que vas a estar participando de él. Muy bien, encantado de participar. El otro día estuvo tu colega Igor Sancho de Sí, Argentina. sí, no nos conocemos personalmente. Espera, que no lo tengo bien ahora. No nos conocemos personalmente, pero sí estamos en contacto por redes y tal. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Ernest, vamos a ir presentándote un poquito para ir cortando este hielo. Bueno, a todos los que están en la audiencia, Ernest Esteves, fisioterapeuta deportivo de Girona, es especializado en deporte, también es docente de la Universidad de Girona y también hizo una maestría en alto rendimiento, en el Ujú. Comité Olímpico Español, y ahora está doctorando sobre dolor inguinal, sobre lesiones inguinales hace 4 años creo, con Cristian Torbo, el tutor. Así que la verdad un currículum tremendo, Ernest. Bueno, la verdad es que mi historia es un poco curiosa. Tuve un poco de suerte porque, digamos, yo estudié primero la licenciatura que llamamos aquí Educación Física, que sería Ciencias del Deporte. Luego es cuando hice el máster de alto rendimiento y al mismo tiempo creo que estudiaba fisioterapia o ya terminé, no me acuerdo exactamente. Y luego hice un máster en evidencia científica. Y entonces, bueno, quería hacer un doctorado, me interesaba siempre la docencia, la investigación y la verdad es que no encontraba director de tesis. Era muy complicado, no había nadie por aquí cerca, cercano a mí, digamos, o incluso me costó encontrar en España alguien especializado en zona inguinal, en groin. Y entonces dije, oye, mira, ¿por qué no? Voy a intentar contactar con Christian Thorborg y su grupo a ver qué les parece. Y bueno, tuve suerte. Me dijeron, pues mira, vente para aquí, fue ya unos meses y así empezó todo un poco, sí. Muy bien, fuiste allá a Dinamarca. Sí, estuve en Copenhague unos 4 meses, eso era 2015, para planificar un poco el estudio y mi tesis, bueno, termino ahora, como Mm. sabes tú, Eduardo, que estoy escribiendo ahora, entrego la tesis en una semana, la semana que viene, Sí. y bueno, ha sido un gran viaje, he podido aprender mucho y tuve suerte en aventurarme a escribir un email a alguien que parecía tal vez inalcanzable, ¿no? Fuera para nosotros un poco el sur de Europa. Mirá, sí, bueno, primero te quería decir que acá es muy común también que los profes también se lancen a hacer kines o al revés, y tenemos varios conocidos. De hecho, a mí me pasó un poco como a vos, también empecé así que más cosas nos unen en esta etapa. Acá es el día del kinesiólogo, Ernest, en Argentina, así que los acabo de saludar a todos los kines. Hoy, es el día. Hoy mismo, sí, hoy es el día, Ah, hoy es muy el bien. día. Pues perfecto. Sí, sí. Bueno, Ernest, un poco para romper el hielo y contanos un poco de ahí de Girona. Me dijeron que tengo que ir a comer patatas olot, ¿puede ser? Con la Sí, patata dentro de Olot es una carne. ciudad pequeña. Bueno, Girona es una ciudad pequeña, 75.000 habitantes creo ahora. Hay una ciudad más al norte, más cerca de la frontera, más o menos, un poco más cerca de la montaña y tal, que se llama Olot. Entonces es una ciudad muy, muy pequeña y tiene una gastronomía pues bastante potente, tradicional, más típica catalana, etcétera. Pero bueno, en Girona hemos tenido muchos años el que ha sido catalogado, clasificado mejor restaurante del mundo. Ah, Se mirá. llama el Celler de Can Roca. Creo que ha sido, no sé si, a lo mejor me equivoco, pero 7 años seguido. Ah, De bueno, hecho, este restaurante, sí, competía con un restaurante en Copenhague Ah, y guau. se iban turnando, sí, se iban turnando año a año o cada 3 años como mejor restaurante del mundo. Mirá. Sí, sí, lo tenemos aquí. Voy a Sí, sí. averiguarlo, voy a explorar. Ahora ya sabes. Aquí, en cuanto a mi ciudad, digamos, relacionado un poco con la fisioterapia, digamos, yo estudié primero, como he dicho antes, licenciatura en Educación Física, entonces trabajé algo como profesor en institutos un par de años, también en gimnasios, al tiempo que estudiaba fisioterapia, y entonces
al terminar fisioterapia en un año o dos, empecé a trabajar en fútbol en el Girona. En ese año no estaba en primera, estaba en segunda B, tercera creo. Luego fuimos subiendo hasta segunda A y estuve casi 6 o 7 temporadas. Y luego cuando terminé con el fútbol, que como sabréis del fútbol profesional o el deporte profesional de quiere es muy bonito, pero es mucha dedicación, fines de semana, ¿no? Incluido, entonces dificulta mucho la formación reglada. La no reglada Claro. es excelente porque es todo para ayer y todo son prisas y eso va muy bien para aprender, la verdad. Sobre todo si tienes un buen equipo, pero al terminar fue cuando pude realmente formarme y empezar, digamos, mi carrera un poco más académica o de investigación. Aunque yo no soy de fútbol, yo soy de hockey patines, muy popular en Mira. Argentina también. Sí, sí. Sí, y muy popular también el dolor inguinal ahí, que después nos vamos a meter un Sí, poco sí, sí. en el Sí, hockey. sí. Un Sí, sí. poco volviendo, Cristian, a eso de lo loco de llegar, ¿no? A Cristian, ¿no? Sí. ¿Cómo me pasó un poco con vos eso? Pedirle a Hmm, Cristian, mandarle un mail, inmediatamente me respondió en el mismo día, copiándote a vos en hmm, inglés, y hmm. ahí empezamos el entrecruzamiento de mails con vos en inglés, los dos de habla hispana, con un danés. Sí, sí. Fue muy graciosa la anécdota. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Cierto. Bueno, Ernest, contanos un poco cuando entraste al fútbol, cómo encontraste la kinesiología en ese momento, qué quisiste hacer o qué te movió para encontrar esta línea a la cual vos te estás dedicando actualmente. Bueno, pues la verdad es que veía bastante lesión inguinal, que aquí llamamos pubalgia, entiendo que allá también, ¿no? En Argentina. Entonces veía mucha prevalencia de esta lesión, muchos problemas aductores, de un inicio de tipo gradual, insidioso, lo que llamamos como pubalgia. Lesiones de aductores de tipo agudo, muscular, pues las hay, también, pero no son tan frecuentes, tal vez como, los casos que inician de un poco más poco a poco, gradual, que da un problema. También en esa época, eso es 2010, 2009, tenía jugadores intervenidos quirúrgicamente en temporadas anteriores, algunos que todavía arrastraban problemas. Entonces ahí nació un poco mi inquietud por esta lesión y también pues muy eficaz, un enfoque que creía en ese tiempo, en ese momento que nos funcionaba muy bien. Y ahí nació. Claro. Parece que se cortó un poquito. ¿Escuchaste bien, chicos? ¿Se está escuchando bien el audio Sí, ahí? sí, ¿Se yo escucha oigo bien? bien. Sí. Bien. Bueno, un poco para aclararle a los colegas, cuando recién hablábamos de Cristian y de quién es, Cristian Torber es uno de los investigadores principales a nivel mundial de lo que es este tema de dolor inguinal. Y bueno, este año va a ser el congreso de la Asociación de Kinesiología del Deporte y va a estar Cristian en nuestro país, está de invitado, así que vamos a Ah, tener muy el bien. placer de recibirlo y de hablar primero de comida y después de dolor inguinal. Es un gran fan de la carne, o sea que Sí. estará encantado. Sí, sí, Y del fútbol. sí, sí. Y el fútbol, Y sí, sí, y de Boca. cierto. Bueno, bueno, Ernest, contanos un poco cómo arrancó esta. Primero ahora tú nos contaste un poco tus ganas o tu necesidad de cómo lo viviste como fisioterapeuta. Ujú. Ahora cuando hiciste ese clic, ese paso y dijiste, bueno, voy a empezar a investigar. Contanos un poco la importancia de lo que es una línea de investigación y de por qué tenés que arrancar y cómo lo tenés que hacer. En este caso el dolor inguinal, ¿no? En el fútbol, como dijiste, y en otros deportes. Bien, digamos, cuando comentaba antes, hice un máster en evidencia científica en fisioterapia, entonces hay que hacer un trabajo de final de máster. En ese trabajo yo quise inicialmente hacer una revisión sistemática sobre el tratamiento de la pubalgia, ¿no? Digamos que es un trabajo de revisión con unos estándares metodológicos para valorar. Pero en ese momento salió una revisión Cochrane, que es una revisión sistemática con unos estándares muy altos
y entonces ya esa investigación quedó un poco cubierta. Entonces tuve que cambiar el enfoque y ahí fue cuando descubrí, buscando, que había una laguna, un vacío en una revisión sistemática, no existía ninguna revisión sistemática sobre prevención de lesiones inguinales, lesiones aductores, pubalgia, en el deporte ni en fútbol. Yo iba a hacerlo en fútbol especialmente. Eso iba por un lado. Por el otro lado, esta revisión sistemática, por un lado. Por el otro lado, yo tenía una inquietud bastante grande inicialmente sobre el tratamiento de estas lesiones. Entonces, cuando contacté con Christian Thorborg fue para proponerle un enfoque para hacer un trabajo de doctorado, una tesis, sobre tratamiento de estas lesiones. Pero al hacer el trabajo de revisión sistemática sobre prevención, nos dimos cuenta de que había un problema importante que limitaba el conocimiento en esta área. Este problema o esta particularidad es que la mayoría de estudios en prevención han estudiado las lesiones inguinales bajo una definición que se llama el time loss. ¿Sí? El time loss significa que se registra una lesión cuando un deportista no puede entrenar o no entrena igual que sus compañeros. Cuando miramos a las lesiones inguinales con esta definición, nos encontramos que las lesiones inguinales son poco frecuentes. No son tan frecuentes como lesiones de isquios, las contusiones, por seguro, los esguinces de tobillo, tal vez, sí que son relativamente frecuentes, pero no son las más frecuentes. Entonces, eso nos obligaría que para hacer estudios de prevención tuviéramos que coger muestras muy, muy grandes. Casi 1000 jugadores de fútbol contra 1000 jugadores de fútbol en un ensayo, a lo mejor, de prevención. Son 2000 jugadores, que son estudios realmente muy difíciles de llevar a cabo. Entonces ahí nos damos cuenta que hay que cambiar la manera como se registran las lesiones. También hay un grupo noruego que está haciendo un poco lo mismo, que luego hablaré un poco más, y vemos que hay una necesidad de explorar en la manera en la que se registran las lesiones. Entonces, mi propuesta de doctorado inicial o de investigación, que inicialmente era de tratamiento, o mi idea era más de tratamiento o de prevención, pero más de ejecutar o de probar una estrategia preventiva, gira y se convierte en algo más de estudio epidemiológico para investigar, usando nuevas definiciones, cuánto de frecuentes son estas lesiones, bajo nuevos enfoques que no sean únicamente el time loss. Otra que se ha usado es el medical attention, que es registrar la lesión cuando el futbolista, en este caso, el deportista, atiende o pide atención, ¿no?, de un profesional médico. Entonces, aquí es cuando gira el proyecto de tesis y termina más en un proyecto epidemiológico para registrar lesiones y de otra manera, de una manera nueva, y de también estudiar factores de riesgo, que es lo que ha terminado siendo mi doctorado, sin llegar a ejecutar ninguna estrategia preventiva, porque esto ya ha llevado bastante trabajo, ¿no? Bastantes años. Sí, sí. Seguramente esto que contás vos, de que los jugadores tienen esos dolores inguinales, pero siguen jugando. Entonces, como decís, ese abordaje se hace a través de otro cuestionario, que seguramente lo nombrará después, el de Oslo, que nos da la información de cómo está ese jugador, pero no deja de jugar. Un poco es eso. Correcto. Es una patología bastante mala, ¿no? Bastante... Sí, el trabajo del kinesiólogo... Sí, el trabajo del kinesiólogo, del fisio, nosotros sabemos por nuestra experiencia en la práctica que es intentar, con estas lesiones, intentar mantener el jugador entrenando y compitiendo sin que pare, o que pare lo mínimo, o modificando lo mínimo, ¿no? Porque una mayoría de estas lesiones inician gradual. Evidentemente existen las roturas musculares de aductor, eso es, hay lesión aguda y se va, ¿no?, al banquillo, fuera. Pero la mayoría de casos sabemos que esas lesiones empiezan de una manera gradual, que dan dolor, que puede quitar al jugador de entrenar o de competir, pero enseguida vuelve y sigue con dolor. Entonces hace falta un enfoque diferente, ¿no? Como tú bien dices, Eduardo, pues lo que hicimos fue diseñar un estudio que registrara time loss y luego dolor, en nuestro caso fue groin pain, dolor inguinal, y respectivo de time loss. Entonces, lo que hicimos en el estudio, os lo cuento un poco. El estudio lo planificamos en 2015, entonces yo tenía en ese momento, que también es importante, pues buenos contactos en mi zona para poder enrolar equipos y jugadores a un estudio un poco grande, y
nos propusimos seguir, pues más o menos conseguimos 17 equipos de fútbol, que son unos 400 jugadores de fútbol, 400 y algo, para seguirlos durante un año entero. Entonces pedimos a los fisios que nos registraran lesiones de time loss con un sistema Excel, digamos, un sistema informático, y luego pasamos cuestionarios de prevalencia, o sea, preguntando a los jugadores si habían tenido dolor inguinal, groin pain, en las últimas semanas o no, pues inicialmente semanalmente y luego durante la temporada mensualmente, pero preguntando 4 semanas atrás. Los noruegos hicieron un poco lo mismo, inicialmente durante un periodo más corto de tiempo. Nosotros recogíamos cuestionarios en papel y los noruegos hacían un sistema SMS con una herramienta que se llama el cuestionario, digamos, de Oslo que has nombrado Oslo. tú. Exacto, que se llama OSTRC. Y este cuestionario pues pregunta más cuestiones, no solo dolor, sí o no, sino varios síntomas y si eso ha afectado la participación. La diferencia con los noruegos, con el nuestro, es que nosotros hicimos time loss de la manera como se registra habitualmente, que eso hace el kinesiólogo, el fisio, o el médico o alguien del staff, y luego groin pain aparte, con un sistema diferente, ¿no? Que es un cuestionario en papel. Y los noruegos lo que hicieron pues fue una sola herramienta, que es el SMS, ¿no? Los mensajes con esta aplicación, y esa misma herramienta recogía si había time loss o no en cada uno de los problemas, ¿no? Es diferente. Una Sí. particularidad, una diferencia importante de nuestro estudio que ha salido hoy precisamente publicado en el Scandinavian Mm. es que nosotros solo recogemos dolor, groin pain, Muy y bien. los noruegos recogen otros síntomas diferentes, rigidez, tirantez, otros nombres, aparte de dolor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que parece que los estudios noruegos tienen mucha más prevalencia de problemas inguinales que nosotros. Entonces, nosotros tenemos cerca de un 11% y ellos tienen cerca de un 20% Sí. o un Y 21%, es casi el doble. sí. ¿Eso vos lo adjudicás a la forma de que ellos fueron cuestionando los datos o pensás que el deporte el abordaje de los entrenamientos es distinto? No lo sabemos, que la herramienta en la manera de recoger la información influye, eso es clarísimo que influye, es así. Pero hay muchas hipótesis, incluso en el grupo este de la UEFA de Ekstrand, Martin Haglund, se ha investigado muchas veces si en el norte de Europa hay más lesiones que en el sur de Europa por factores climatológicos o metodología de entrenamiento, y parece que hay una tendencia, pero no es clara, no es consistente. Entonces, creemos que lo que podemos decir es que de momento parece solo por la herramienta, la definición de lesión, ¿no? Si tú preguntas sobre más Bien. síntomas, vas a recoger más problemas. Eso es Pasa así. más, tal Pero cual. no sabemos si puede haber alguna diferencia más allá de eso en cuanto tú bien dices, metodología de entrenamiento, tipología, morfología de los jugadores. Podría ser algo, podría ser. Podría ser. Y hay algo que nos olvidamos, Ernest, que es muy importante, que incluyeron un apartado de la escala que vos justamente traduciste al español, la escala AGOS, que bueno, la verdad que es muy importante para la gente de los fisioterapeutas de habla hispana poder contar con esa traducción para el uso clínico diario, ¿no? Sí, de la misma manera el time loss recoge la severidad de la lesión en los días que pasan, que transcurren hasta que el deportista, el futbolista, vuelve a los entrenamientos o a la competición, ¿no? Entonces, claro, eso en una lesión que no causa time loss no es óptimo, ¿no? No sirve. Entonces, nosotros utilizamos una subescala del Hagos, que es la de deporte, las limitaciones a participar en deporte, para medir la severidad. Y encontramos cosas interesantes. Una que ya sabíamos, que es que los deportistas que dicen que tienen o reportan un dolor, un problema, tienen menos puntuación, ¿no? La escala va de 0 a 100, menor puntuación es peor, 100 es perfecto. Entonces, los jugadores que reportan problema tienen menor puntuación en la escala. Pero lo interesante es que nosotros separamos los problemas que causaron time loss, o sea, el jugador dejaba de jugar, y los problemas que no causaban time loss, o sea, el jugador tenía problemas y seguía jugando. Y lo interesante es que
no hay diferencia en la puntuación en la escala, o sea, en la severidad de los síntomas en los jugadores que dejan de jugar o no dejan de jugar. Eso Claro, nos muy dice que interesante. hay tipos, ¿no? Hay jugadores, son chicos, son hombres, jugadores que siguen jugando estando Sí, 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 sí. muy mal, ¿sí? Y siguen jugando por otras causas. Eso se ha investigado desde un punto de vista más sociológico y es de un poco la idiosincrasia del fútbol, ¿no? Jugador importante, jugador que no quiere fallar a los compañeros o no quiere ser señalado o hay dinero en juego, ¿no? Es un trabajo para ellos, son profesionales algunos, incluso de nuestro grupo también hay algún profesional o un equipo semiprofesional, entonces no quieren dejar de jugar, ¿no? Pierdes dinero si juega el otro. Es interesante. Qué interesante esto que nombrás del environment, de lo que sería donde se desarrolla el jugador, Sí. de lo influyente que es a la hora de la lesión, y si a veces se tiene en cuenta o no en estos estudios, que a veces están dados en condiciones como muy precisas, ¿no? Y un poco acá se abre la puerta a un poco lo que dijo Finch, esto de considerar todo el entorno y de empezar a ver un poco más otras Sí. cuestiones. Sí, claro, la definición de lesión es muy compleja. Entonces hay que tener en cuenta todo. La tendencia un poco, ¿cuál es? ¿No? Esto es un poco el trabajo de mi tesis ahora, intentar resumir, o cómo deberían recogerse las lesiones, un poco lo que nos proponen. Ahora ha salido un paper que es digamos, nueva versión, una extensión de una guía que se llama Strobe, que esta guía propone unos estándares para la recogida de lesiones, en este caso en deporte, y lo que nos dice es pues, que es interesante recogerlo todo, ¿no? Recoger la definición de time loss, o sea, cuando un jugador no entrena, recoger también cuando un jugador pide atención médica y luego a la vez recoger con alguna otra herramienta directamente reportada por el jugador cuando tienen problemas y qué tipo de problemas, intentar graduarlos un poco. No Claro. tanto si hay lesión o no lo hay, sino cuántos síntomas hay y cuánto de afectado está el jugador en su capacidad de performance. Claro. Entonces, cruzando esta información de estas tres ramas, o sea, diagnóstico médico, si puede jugar o no, cuántos síntomas tiene y, digamos, factores propios del propio jugador, factores externos, eso nos puede ayudar a decir, bueno, ¿está lesionado o no lo está? ¿No? Porque esta definición es muy dinámica y influye en Sí, muchos factores, ¿no? Pero esto sí que en un día a día de un equipo, pues es muy rápido, ¿no? sí, es Jugador, muy tengo un rápido. problema, me duele ahí. Bueno, ¿es grave? Bueno, es un poco grave, va a empeorar si sigues. Bueno, tengo que jugar. ¿Puedo seguir? El entrenador quiere que juegue. Hay dinero, tengo que jugar, voy a jugar. Entonces, es en 5 minutos, ¿no? Sí, y vos estás Sí, entre sí. la espada y la pared. Sí, es una posición difícil. Sí, 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 sí. pasa a todos. Bueno, Ernest, la verdad que muy interesante cómo venimos y ahora un poco viene la parte donde hay que analizar estos sistemas preventivos, ¿no? Donde un poco lo que viste con Cristian en esa revisión, que la verdad que ha dado datos interesantes en cuanto a la aplicación, por ejemplo, del FIFA más 11 en el fútbol. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinión tenés Hmm. ante esto? Sí, aquí tenemos también para los que estáis conectados, yo os recomendaría un poco, para ir fácil, 3 revisiones sistemáticas, ¿no? La primera que podéis empezar, que así es la mía, que es de 2015, pero va a ser muy rápido porque no encontramos nada, ¿no? Encontramos que hay un potencial efecto de prevenir estas lesiones con un 20 y pico por ciento de reducción del riesgo, pero esto no es significativo estadísticamente. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque las lesiones están registradas solo con el time loss que comentaba antes, entonces hay muy pocas lesiones y esto resulta en poca potencia estadística. Entonces, cuando tenemos pocas lesiones no podemos detectar realmente si el efecto existe o no existe. Nos da mucha incertidumbre, poca precisión la llamamos. Entonces, si trabajamos los aductores, o también un poco trabajo abdominal, eso parece que puede prevenir, pero en la revisión 2015 no está claro. Luego hacemos otra revisión, como dice Eduardo, mirando solo a los programas de la FIFA, lo que llamamos el FIFA 11, está el FIFA 11 solo y el FIFA 11 Plus, ¿no? Que es una progresión con niveles de dificultad sobre el programa previo, que lo hace un poco más atractivo, pero también un poco más intenso. Entonces vemos en esa revisión que este programa sí que puede reducir las lesiones de cadera, es hip and groin, o sea, cadera y ingle
cerca de un 40%, muchísimo. Y lo interesante es que no tiene ni un solo ejercicio de aductores, ¿no? Es Que es un verdad. factor de riesgo importante, no tiene ninguno. ¿Pero qué tiene? Tiene mucho trabajo de tabla, ¿no? De plank, de core, y tiene mucho trabajo de cambio de dirección y de carrera, etcétera, que también implica la musculatura aductora. No hay que olvidar lo que he comentado antes, que también tiene mezclado las lesiones de cadera a la vez. Entonces, eso nos da más lesiones registradas, más potencia. Entonces, hay que, si hablamos solo de aductores o solo de groin sin tener en cuenta la cadera, es un poco delicado, ¿no? Pero sí que ese programa nos podría servir. Y la última revisión es una revisión que ha sacado ahora Cristian con otro grupo que tiene, digamos, allá un compañero que se llama Lasse Ishoy. Y esta revisión es de diagnóstico, tratamiento y prevención de lesiones musculares. Si vamos a esa revisión, que está en abierto, podemos acceder a ella, ahí vemos, se recogen varias revisiones anteriores, pero también aparece algún nuevo estudio. El más interesante es el de Joar Hanoi, que es un chico noruego que han probado una intervención de prevención para problemas, o sea, utilizando una definición mucho más amplia, utilizando el cuestionario que hablábamos antes con Eduardo, un cuestionario que registra los problemas inguinales con sistema de smartphone. Y aquí vemos que un solo ejercicio, que se llama el Copenhagen Adduction, que es en decúbito lateral, ¿no? Con un compañero que nos ayuda a subir y hacemos ABD, ADD contra gravedad. Exacto, exacto, en esta posición. La que trabaja más debe ser la pierna de arriba, la que está más solicitada. Es un trabajo bastante intenso, un poco como el Nordic Hamstrings, que hay que progresar lentamente. Vemos que la aplicación de este es un ejercicio único, reduce muchísimo, no recuerdo mal, creo que es un 30%, los problemas en la zona inguinal en jugadores de fútbol. Claro, esto es muy, muy interesante. Otro aspecto interesante de este paper, de este artículo, de esta propuesta, es que la carga de ejercicios en la pretemporada es mucho mayor. O sea, la estrategia es en la pretemporada dar más dosis, más repeticiones y más veces por semana de este ejercicio y luego hacer una dosis de mantenimiento entre semana, una sola vez, un único día, una única serie de 12 y 15 repeticiones. Esta es la propuesta que tiene una evidencia mayor, un efecto mayor y un nivel de evidencia también moderado. Las otras propuestas están muy limitadas por la definición de la lesión, o sea, solo es time loss o time loss medical attention y no nos incluyen estos problemas de dolor más insidioso que no apartan al jugador del juego, pero que están ahí, le dan problemas y afectan su performance. Algo interesante que hemos visto en mis investigaciones es, digamos, tenemos estudios epidemiológicos que nos muestran cómo la prevalencia de dolor es mucho más alta en la pretemporada. Es el doble, ¿vale? O sea, la prevalencia de dolor, de problemas, es el doble, es un 20 y pico % y en la temporada es un 11 o un 12. Los estudios de Joar también nos muestran que cuando hay más carga competitiva, los problemas suben hasta cerca de un 29 o un 30%. ¿Eso qué nos explica? Nos explica que evidentemente esos problemas inguinales son sensibles a la carga. Si el jugador viene del off-season, ¿no? Del break, sin entrenar mucho en principio y luego empieza la pretemporada, es muy probable que muchos experimenten dolor. Cerca de un 35% de los jugadores va a experimentar dolor ahí. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que el total en la temporada es del 50%, sabemos que la mayoría van a sufrir su primer episodio en la pretemporada. Entonces, intervenir en la pretemporada ya es importante. Uno, controlando la carga de entrenamientos a la medida que sea posible y teniendo en mente que una carga nueva, una carga que sube muy rápido, va a provocar más síntomas. Eso es normal, pero debemos prestar atención e intentar monitorizarlo un poco o tenerlo presente. Y luego eso va a bajar casi espontáneamente durante la temporada. Va a bajar a la mitad, incluso sin intervenir, sin hacer nada. Sabemos que si intervenimos fortaleciendo aductores, va a bajar todavía más. Eso es interesante. El otro punto interesante es que jugadores que hayan tenido problemas en la temporada anterior deberían hacer algo durante el break. Tenemos otro paper publicado, en el Orthopedics y que nos enseña que jugadores que han tenido dolor inguinal en la temporada anterior durante más de 6 semanas
muestran fuerza de aductores reducida al inicio de la nueva temporada. Christian tiene otro paper que demuestra que jugadores que han tenido dolor inguinal en la temporada anterior por más de 6 semanas tienen peor HAGOS, que eso es funcionalidad, ¿no? Performance en el deporte, menor cuando inicia la nueva temporada. O sea que si eres jugador, has tenido muchos problemas en la temporada anterior durante varias semanas, eso lo vas a llevar a la siguiente temporada. Eso lo tienes que tratar o tienes que intervenir en el break. Qué importante esto, ¿no, Ernest, del trabajo de postemporada, que a veces uno lo minimaliza o no lo tiene en cuenta y los jugadores quizás de amateur o sub-elite quizás no le dan esa importancia que tiene la postemporada con la posibilidad de seguir manteniendo esa carga crónica que es protectiva. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Claro, el pensamiento habitual del jugador de fútbol, sobre todo más amateur, tal vez que no tiene tanta experiencia, no es su trabajo habitual, es algo extra, ¿no? Sobre su trabajo. Su pensamiento es, bueno, voy a parar ahora en verano y esto se va a ir. Se va porque no juega normalmente, pero cuando vuelve y juega está peor. ¿Sí? Que antes eso es normalmente lo que vemos en clínica o en el Sí. deporte en realidad. Entonces, hay que mantener una cierta carga durante el break o un tratamiento específico, ¿no? Claro. Y además, como no está entrenando, eso nos permite trabajar a lo mejor más intensamente, con ejercicios de fortalecimiento más intensos, con más carga, programas más extensos, que cuando están entrenando son más difíciles de conseguir, ¿no? Porque si llegamos de un jugador que empieza la pretemporada, tiene problemas y tenemos que intervenir en él encima de la carga de fútbol específica, con más entrenamiento, es difícil Sí. a veces meter esas dosis en medio, ¿no? Igual que una tendinopatía, ¿no? Por ejemplo, cuando un deportista está entrenando, a veces es difícil encontrar hueco o dosis óptima para que mejore y no empeore con nuestra dosis. Claro. Ahora, después que me dijiste esto, te voy a hacer una pregunta, pero antes así no nos íbamos de tema. La importancia, ¿no?, que encontraron de esa baja compliance, que si la podrían haber aumentado, quizás tenían otros resultados con respecto al FIFA más 11, ¿no? Sí, ¿te refieres a los estudios que aplicaron al FIFA, que tuvieran problemas Claro, con el... claro. Sí. Claro, que tuvieron baja compliance, que quizás si se puede Sí, aplicar, sería sí, mejor. sí, un problema, claro, se discute mucho ahora, ¿no? En la prevención, dice, bueno, que hay que hacerlo ya, pero el hecho de que un ejercicio, una propuesta de ejercicios no se aplique es también un fallo de la propuesta, ¿no? Hay que encontrar maneras. Una que hace Joar es muy buena, es esto de simplificar, ¿no? A un solo ejercicio o intentar descomponer estos programas a lo mínimo necesario, ¿no? Para conseguir mejor adherencia al programa, ¿no? Hay otra Sí, propuesta que utilizamos realmente, o yo cuando he estado en fútbol lo utilizamos, sé que compañeros la utilizan, preparadores, que es, en lugar de utilizar un programa de calentamiento, descomponer la parte principal de fuerza y ponerla al final del entrenamiento. A veces la parte de calentamiento, incluso los entrenadores no aceptan de buen grado que modifiquemos la parte de calentamiento o la estandaricemos de una manera que la haga aburrida, ¿no? Siempre igual, como nos pide a veces el FIFA. El jugador quiere variación, el preparador físico quiere variación y un poco activar también mentalmente a los jugadores, ¿no? No siempre el mismo protocolo. Entonces ahí hay varias estrategias. Una es simplificar, intentar encontrar el componente fundamental de cada uno de los programas. Puede ser el Nordic para isquios, Nordic Hamstring, y puede sí. ser el Copenhagen, ¿no?, para aductores, podría ser, no lo sé. Y a otra es poner ejercicios de prevención o programas de prevención al final. Eso ya se ha visto en algún estudio, que los programas al final conservan bastante el efecto. Hablando La del idea, FIFA, ¿eh? claro, ahí justo, mira, un comentario de Agustín, que es uno de mis colegas con los que estamos trabajando en dolor inguinal, difícil de llevar a cabo después de un entrenamiento, por lo menos acá en Argentina, esto que mencionás de aplicar la fuerza, pues bueno, pero será cuestión de ir convenciendo un poco a nuestros pares profes para poder hacerlo. Sí, aquí incluso cada equipo pues tendrá su dinámica y cada grupo de personas tendrá un poco su manera de funcionar, y sí que es algo que mi recomendación sería que si se tiene que implementar un sistema es implementarlo enseguida. Es decir, cuando los jugadores llegan, eso ya se hace de una manera determinada. Por poner un ejemplo un poco más anecdótico,
de mi experiencia en fútbol, he tenido jugadores o tuve jugadores aquí en España, fútbol profesional, en Segunda División A, jugadores muy reticentes, por ejemplo, al trabajo de fuerza, ¿no? Que sabemos que es un poco el pilar del trabajo preventivo, uno de los pilares principales del trabajo preventivo en general. Muy reticentes. Los jugadores han ido a jugar luego a Inglaterra, a la Premier o a la Champions, y luego, por casualidades, me los he encontrado en otro equipo al cabo de unos años. Su experiencia en Inglaterra ha cambiado su manera de pensar y como allá el trabajo de fuerza es mucho más importante, se trabaja en sesiones de fuerza en general en días específicos, de un día a la semana, su mentalidad ha cambiado y entonces está más receptivo, incluso por su propio pie, pues al final de entreno, pues a un día a la tarde de la semana va al gimnasio y hace sus trabajos. Es un trabajo un poco de educar, intentar crear unos sistemas, buscando esto también, digamos, sinergias con el entrenador, para intentar mejorar esa adherencia a esos programas, ¿no? Pero es un trabajo complicado, difícil, estoy de acuerdo. Sí, justo me nombrabas Inglaterra y yo que soy del ambiente del rugby, en Inglaterra se lanzó, Matt Atwood lanzó un ensayo clínico para hacer una especie de como FIFA más 11 pero en rugby y tuvo una compliance elevada del 85%, dando resultados como dio el FIFA más 11 pero con más compliance. Quizás eso puede ser como decís vos, ¿no? El comportamiento, el contexto, todas esas estrategias no estrategias, ¿no? Sino el contexto que hace que se lo tomen de otra forma. Sí, correcto. Aquí veo un comentario de Acus, creo, que dice, según Sí, creencias o contexto, claro, es totalmente, totalmente. Vamos al caso de este jugador que yo ponía como ejemplo. Ese jugador pasó de un entorno, de un contexto, a verse inmerso en otro contexto donde todo el mundo iba al gimnasio y movía peso, ¿no? Digamos, de manera simple. Entonces él se tuvo que adaptar a ese contexto y al final encontró un beneficio en eso y se lo llevó para acá, ¿no? Se lo llevó para él, esa manera de entender que aquí, en el contexto que teníamos aquí, era de muy difícil cambiar esa mentalidad, ¿no? Mucho más difícil. Es un reto en la prevención, eso, sin duda. bien. O sea, una de las formas que vos crees de mejorar esta compliance es reducir un poco estos programas y Hmm. establecerlos en puntos claves de la semana. Sí, bueno, primero ver si la evidencia nos permite hacer eso. En aductores parece que sí, ¿no? Y en isquios parece que también. Bueno, en mi caso, hablar de aductores, ¿no? Parece que sí. Con el Copenhagen, pues parece que solo con ese ejercicio, con una dosis relativamente baja durante la temporada, se puede conseguir un efecto muy importante. El problema viene que no solo intentaremos prevenir lesiones de aductores, intentaremos prevenir otras lesiones, ¿no? Otras, También a la vez. sí. Entonces habrá que coger ese ejercicio y ponerlo con los demás, pero digamos, en este campo, con un solo ejercicio, podemos tener un efecto bastante potente. Bien, 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 eso es bueno. Tenemos justo acá, chicos, están preguntando algunos. Ahora cuando demos un break, vamos a hacer las preguntas que dejen abajo a la derecha en el signito de pregunta. Vamos a preguntarle a Ernest de a poquito las preguntas que van surgiendo. Bueno, Ernest, sigue un poco tu línea de investigación, que también he visto que han publicado algo, creo que lo vi hoy. Eh, Salió hace poquito lo de los excéntricos disquiotibiales. Es muy nuevo también ese trabajo que hicieron, ¿no? Hola. Recogimos lesiones de aductores, pero en realidad recogimos todas las lesiones. Y entonces tenemos otra línea investigando sobre lesiones de isquios. Y lo que hemos visto es lo mismo que hemos visto un poco en el groin. Hemos visto que si has tenido un jugador que ha tenido una lesión de isquios importante, o varias lesiones de isquios también podría ser, que la suma total del periodo de baja por una lesión o por más de una es de más de 6 semanas, tiene fuerza reducida en isquios al inicio de la nueva temporada. Es decir, lo que estamos intentando demostrar es que lesiones importantes en una temporada causan déficits y se llevan a la otra, a la siguiente Bien, temporada, me refiero. ¿Sí? Tenemos otro estudio que va a salir pronto, también en isquios. Yo tengo los datos también en groin, pero no los he analizado todavía, en que hemos estudiado si hay pérdida de fuerza al acabar la temporada y al comenzar la nueva, hayas tenido o no lesión previa a aductores o de isquios. O sea, hemos cogido jugadores
algo más de 100 y les hemos valorado fuerza, cambio de dirección, al acabar una temporada, justo al acabar, justo al terminar y antes de empezar justo a la siguiente, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando realmente aquí, si es que pierden fuerza durante el break o si es que ya no tenían cuando terminaron y tampoco la tienen a la Claro. vuelta a empezar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver si lo sacamos pronto estos datos. No lo Claro, sabemos. qué importante esto, ¿no? De siempre primero conocer el problema, tratar de ver cómo pasa, para después de siempre poder plantearse de vuelta estrategias preventivas, ¿no? Como es un círculo que no para con el tiempo, ¿no? Sí, muchas veces desde la clínica, ¿no? Desde el terreno de juego, ¿no? Es donde salen las buenas preguntas realmente. Trabajar en el campo de la clínica ayuda a sacar muy buenas preguntas y a sacar buenas hipótesis que luego hay que confirmar, ¿no? Porque a veces nos parece algo muy obvio, muy claro, pero podemos estar equivocados, ¿no? Y hay que ver. Por ejemplo, en isquios, creo no equivocarme, nosotros sospechábamos que la mayoría de jugadores iba a perder fuerza de isquios durante el break. Mm, Pues no es así en nuestros datos, ¿sí? Es en un sus datos. grupo amateur de alto nivel. Cobran dinero para jugar, pero Claro. es tercera división. Entonces, esos jugadores no pierden fuerza de isquios, parece ser, durante el break. ¿Por qué? Porque la mayoría están muy activos. Juegan torneos, hacen deporte, están activos, van al gimnasio. Entonces parece que no pierden. Entonces nosotros creíamos que sí, entonces Claro. vemos que no. Entonces vamos a ver cuál es el siguiente problema, la siguiente Una, pregunta. una rueda de nunca acabar. Ahora Sí, sí. te voy a presentar, Albert, una pregunta muy interesante para que la gente también la pueda, la pueda leer, que me interesó. A ver, porque tengo varias. Vamos a tratar de ver las que tienen que ver con... Ahí está. Vamos a una pregunta de Fernando Brunzo. ¿Cómo valoras el nivel de fuerza de isquios y aductores? Bueno, en nuestros estudios, o lo que yo he usado durante mucho tiempo, desde que empecé mis investigaciones, es la dinamometría manual. La Mm, dinamometría manual, un dinamómetro manual, no es excesivamente caro y es muy reproducible en la medida y da una medida que es bastante aceptable. Entonces, yo lo mido normalmente bilateral a la vez, pongo mi antebrazo así en medio de las dos piernas, la mm, cadera a 0 grados, rodillas extendidas, paciente en decúbito supino a la camilla, se permite agarrar a la camilla para tener más estabilidad y si es un test isométrico con las dos piernas a la vez, un test de squeeze. bien. El autor que tiene este paper se llama Light, como luz, Neil Light, y es un alumno de Light. doctorado también, sí, también de Christian. Y existen otros test unilateral, test excéntrico, test de palanca corta, con el diámetro entre la rodilla, todos dan información, pero el test de palanca larga con las dos piernas a la vez es el más rápido y Sí, también el que tiene mejores propiedades de medida, es decir, tiene menor error, detecta un menor cambio, es muy fácil de hacer. Yo he hecho en algún otro estudio el test excéntrico y es un test que es mucho más difícil de hacer para el que lo hace, el fisio, kinesiólogo, y para el deportista. Se pueden cometer muchos más errores, es mucho más variable en la medida, nos da datos interesantes, pero es un test más complicado. Entonces, cuando hay que evaluar muchos jugadores, es mejor isométrico a dos piernas. Yo incluso en clínica, cuando tengo que evaluar un caso de groin pain, evalúo las dos piernas a la vez con un test bilateral isométrico y eso me da bastante buena información. Rara vez voy a una pierna y la otra. Cuando es una lesión aguda de aductor sobre un solo lado, ahí sí que puedo utilizar una pierna y la otra, incluso para comparar, ¿no? Aunque somos un poco asimétricos y es difícil, pero sí que intento acercarme más o menos a la otra pierna. Y los isquios, pues nosotros en los estudios hemos utilizado el Nordic Hamstring, ¿no? Porque tuvimos el device y entonces lo medimos con eso. claro, que es como un aparato de una celda de carga donde se agarra el jugador y Sí, con las piernas hace la caída. sí, es un Nordic Hamstring con dos galgas de fuerza en los talones que miden la tensión ahí y nos da pues o pico de fuerza o average durante el test. Bien, bueno, ¿querés, Albert, que pasemos con algunas preguntitas que nos han dejado los chicos? ¿Te parece? Claro. Vamos.
acá hay una que tiene que ver con qué otras variables considerás importantes para prevenir las lesiones de dolor inguinal, que pregunte José Chorque. O sea, ¿qué otros factores de riesgo considerarías, además de lo que hablaste hoy de las semanas, de las 6 semanas de time loss, de la falta de fuerza, del exceso de carga Hmm, en los picos de la pretemporada? ¿Qué otro consideras? sí. A ver, los factores, en mi trabajo de investigación hay un artículo también de factores de riesgo que no ha salido todavía. ¿Vale? Entonces, tenemos un estudio también de eso. Los factores de riesgo más importantes para lesión inguinal es el de siempre, lesión previa. Ese es muy importante. En mis investigaciones lo que hemos visto es que no es solo lesión previa, lesión time loss. Es decir, en la mayoría de estudios la pregunta sería, ¿has tenido alguna lesión que te ha pedido entrenar o competir en la temporada anterior? ¿Sí o no? Nosotros preguntamos si el deportista, futbolista, tuvo dolor. Entonces, Mm, solo con tener dolor, eso ya aumenta el riesgo. claro. Si el jugador ha tenido un episodio de groin pain en la temporada anterior, eso ya sube el riesgo. En más o menos el doble sube el riesgo. ¿Sí? Sí. La fuerza de aductores, evidentemente, sube el riesgo. ¿Cuál es mejor test? El test que he comentado antes de palanca larga. Ese es el test de preferencia. El de palanca corta, que sería el dinamómetro entre las rodillas y la cadera flexionada a 45 grados, rodillas a 90, ¿no? Esta posición. Mm, Esa medida en nuestro estudio no está asociada a un riesgo mayor de futuro problema. Entonces, solo recomendaría el test la- bilateral de palanca larga. bien. ¿Por qué? Porque ese test es más demandante de aductores y la mayoría de lesiones de groin pain o lesiones agudas son en aductores, en fútbol. Bien. Ahí justo estaríamos respondiendo 2 o 3 preguntas más que nos hicieron los chicos, que nos Vale, hizo aquí hay un Fernando poco Ventura. de, sí, un comentario, Eduardo, importante, que es Sí, de no Agustín. equivocarse. eh, El de Giraldes ¿Sí? puede ser, del tema de la cuarentena. ¿Este me querés decir, Ernest? No, te quería comentar una. Ah, dale. Hola. Sí, sí, se cortó. ¿Se te cortó a vos, Ernest? Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, se cortó. Pero bueno, por suerte recuperamos la... Ahí está. Vale, una pregunta rápida, es que los que haber 6 semanas en la temporada, 6 semanas en la Ahí. temporada anterior, eso no sería un factor de riesgo propiamente, sino que eso lo que hace es aumenta la probabilidad de que tenga el jugador menor fuerza en la siguiente pretemporada. ¿Se entiende? Sí. ¿Se, ¿Sí? se ve bien, chicos? ¿Me dan un pulgar a ver si se escucha bien? Por ahí que sí. Yo te escucho bien, pero te veo medio Sí, entrecortado. Ahí, pero vale, obviamente está volviendo. vale, eso sí. Se ve mal, pero se escucha. Sí, da tenga más historia de problemas anteriores. Entonces, al final, podríamos pensar que no es la edad en sí misma lo que aumenta el riesgo, sino es una variable que está escondida en la edad, que en realidad es historia previa. ¿Se entiende? Ahí está. Sí, ahí justo se había entrecortado. Vamos con otra pregunta, chicos. A ver acá. Si encuentra mucha relación entre el síndrome de fricción de femoroacetabular con la tendinopatía aductor media. No tengo ningún dato ni conocimiento sobre esa pregunta. Sí que puedo decir, más de un punto de vista clínico o fuera de los estudios que yo hago, es decir, en mi trabajo como fisio en la clínica, sí que veo bastante prevalencia de tendinopatía, o puedo decir que veo cambios en el tendón
del aductor del largo autor. en la pierna afectada donde está dando problema. Eso lo vemos varias veces. Bien. Bueno, vamos a buscar alguna pregunta más que tengamos por acá. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ernest, ¿me escuchás ahí?